And the Oscar goes to Robert Downey Jr. This is the first Oscar win for Robert Downey Jr. and his third nomination. And the Oscar goes to Cillian Murphy. This is the first Oscar win and nomination for Cillian Murphy. Here it comes. And may I see Oppenheimer? Yes. Yes, Emma Thomas, Charles Grodin. What happened? Oppenheimer has 13 nominations and has won 7 Oscars tonight for actor in a supporting role, film editing, cinematography, original score, actor in a leading role, directing, and best picture. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Como siempre, los saludan Balam y Cristian. Hoy con una introducción distinta por el tema que vamos a, creo que no tanto discutir el día de hoy, sino tematizar y abordar con algunos ángulos que quizás no están tan presentes en el espacio público, que son los Óscares. Vamos a hablar un poco qué películas ganaron, cuáles quizás no tantos, tratar de explicar por qué alguna fue más exitosa que la otra. Y al final yo le voy a pedir a Balam que él haga un ranking de sus por lo menos 5 mejores películas del año. Yo les daré lo mismo. Y bueno, vamos a intentar hacer algo diferente el día de hoy, a ver qué les pareció. Sí, efectivamente, pues como todos ustedes saben, recién acabamos de tener la edición 96, parece ser, de los Óscares, en la que, vamos a mencionarlo así, las películas que fueron nominadas para Mejor Película fueron Oppenheimer, que finalmente terminó ganándola, American Fiction, Anatomía de una caída, Barbie, Los que se quedan, Los asesinos de la luna, Maestro, Past Lives, Pobres criaturas y La zona de interés. La mayoría de estas películas nosotros las hemos reseñado en este canal, hemos hecho como una crítica y sin duda nos parecía importante tratar de hacer como un repaso general de las películas que vimos en el año, aprovechando justamente los Óscares. Así que de alguna manera esos son nuestros propios Óscares. Ok, pero te propongo que comencemos primero con algo que yo sabía, pero tampoco he reflexionado mucho al respecto, que tiene que ver con quienes votan en los Óscares. Porque uno, bueno, cuando ganan, los actores y actrices felicitan siempre, o agradecen más bien la academia. Pero bueno, ¿qué es eso? Estamos hablando de un conglomerado que se compone predominantemente de actores y directores. Y la pregunta que por lo menos podría surgir desde mi punto de vista es si realmente los actores y directores son los que mejor, entre comillas, pueden juzgar la calidad de las películas. Porque podría uno también decir, ¿por qué no votan en los Óscares los llamados críticos de cine? Que también son falibles y hay algunos que me parecen nefastos. Sin embargo, creo, o me parece por lo menos en parte, que conocen mejor la historia del cine. Y ya que está tan de moda pedir cuotas el día de hoy, me gustaría pedir una cuota para críticos de cine en el voto por los Óscares. Porque sí, y ya te doy la palabra, es indudable que hay una especie de mirada al propio ombligo, de que a veces por eso se le acusa a ciertas cintas de que esta fue hecha para querer ganar un Óscar, o ciertas actuaciones también luego se le señala como que eso lo hizo porque con esa aspira a ganar un Óscar, como si ya hubiese cierto camino predestinado porque sabes lo que le gusta a los actores y directores que forman parte de la llamada academia. Y me parece que sería más interesante y más, quizás, por lo menos diverso, transgresivo, si fuese el voto, por lo menos en parte por críticos de cine,
que yo creo que se enfocarían muchas veces en otros asuntos que los actores y directores ni siquiera logran vislumbrar. Sin duda alguna. De hecho, más bien hay un gran riesgo de sesgo justamente por el hecho de que ellos mismos son los que están dando de alguna manera los premios. Pero además el papel del crítico dentro del arte en lo general es mucho más allá que solamente la mera reproducción o la mera celebración de ciertas cosas. Como lo menciona Habermas en Historia Crítica de la Opinión Pública, en general, desde que la literatura empezó a publicarse, a hacerse pública ante un cierto conglomerado de personas, de alguna manera la literatura únicamente pudo desarrollarse y avanzar porque sabía que existía una relación con su público y una relación con los críticos que empezaban a salir de parte del público. Pero, ¿qué significa esta figura del crítico en el arte? Desde mi punto de vista, es como decía Walter Benjamin, el papel del crítico es muy similar e igual de importante que el papel del artista, porque le permite conocer sus propias limitaciones, le permite conocer desde otro ángulo una mirada un poco más experta al respecto, justamente tratando de evitar esta clase de sesgos. Como pudimos ver en los Óscares, hay algunas películas nominadas que no tratamos aquí porque directamente nos parecían películas terribles, que en realidad no aportaban nada. Y sin embargo, el hecho de que sean ellos mismos, los mismos actores, los mismos directores, me parece a mí que puede, como lo decías, obviar muchas de las cosas que son relevantes, incluso criticables dentro de ellos mismos. Aunque no sé si lo veas igual, que precisamente por eso la figura del crítico como actor en el espacio público es mal vista en general. Sin duda. Es por lo menos, tiene siempre la mirada sospechosa de la sociedad de, bueno, ¿y por qué no lo haces mejor entonces? ¿Tú qué has hecho en tu vida? ¿Cuántas películas has dirigido? ¿Cuántos guiones has escrito? Y ese tipo de acusaciones luego hacen, creo que, el papel del crítico muy difícil. Porque para mí no tiene nada que ver la capacidad de poder hacer una película con la capacidad de poder criticar una película. Son dos cosas muy distintas, porque puedo ser muy brillante criticando y no tener la mínima idea de cómo yo haría una película, y al revés, que puedo ser un gran director y un pésimo crítico de cine. Pero esa, digamos, no inmediatez o esa abstracción en la crítica, estamos muy lejos de que la mayoría de las personas acepten eso. Si no, es casi esa lógica que si voy al restaurante a comer un platillo y lo critico, la primera pregunta es, bueno, ¿tú lo sabes hacer mejor? Si la respuesta es no, entonces cállate el hocico. Sin duda, porque justamente me parece a mí que la crítica y la construcción del arte son dos profesiones distintas, son como dos actividades distintas. Uno, me parece a mí que el papel del crítico es tratar de especializarse en observar las limitaciones de cada una de las obras. Me parece que es importante recuperar un poco el sentido de crítica, como lo menciona Kant en la Crítica de la Razón Pura, que él menciona que en realidad es encontrar los límites a una idea particular. Encontrar en qué momento ya no llega a ser, ya no llega a explicar, ya no llega a convertirse, a tener eficacia, etcétera, etcétera. Y me parece a mí que justamente el papel del crítico es irreductible al papel del público, por un lado, pero también al papel del artista, por el otro lado. Una posibilidad que había leído hace algunos años al respecto de los Óscares es tratar de hacer que sea un poco más por votaciones. Pero a mí eso me parecería todavía más terrible que... O sea, ¿que vote el público? Que vote el público, no, justamente. Entonces hubiera ganado Barbie. Exactamente, pero hay como una cierta tensión entre el papel de la crítica que no es popular, sino que únicamente tiene que enfrascarse en señalar las limitaciones particulares. Y esa no es una actividad que se pueda dejar a la democracia o democráticamente definirlo. Porque si se es o no se es, se define de principio. No es una cuestión de popularidad, en mi opinión. No, y puede ser popular, pero no busca hacerlo. O sea, porque yo, y creo que tú igual, no automáticamente estamos en contra de lo popular o, digamos, juicios popularmente aceptados o creados. Tampoco es eso. Pero más bien al revés, que desconfiamos del automatismo de igualar lo popular con lo culturalmente valioso. Uh-huh. Esa igualación, que creo que se hace hoy en día mucho en el espacio público en muchos países, esa es la que nos causa crítica. Pero no, porque también pues hay muchas cosas que hasta la teoría crítica de la que yo me asumo parte eran, por ejemplo, Adorno hablaba mucho de Beethoven, que era muy popular,
pero no por eso, según Adorno, entonces ya su música era populachera, o sea, en sentido peyorativo. Eso no tiene que ver, sino algo puede ser muy bueno y muy popular, o al revés, muy popular, pero muy malo. O sea, nada más para que no se crea que estamos en una torre de Eiffel elitista, que si algo no es entendido por la mayoría o no le gusta a la mayoría, entonces ya debe ser bueno, para nada. Sí, en lo absoluto. No creo que vaya en ese sentido, pero aquí se puede incluso hacer como una especie de comparación con el proceso político que estamos viviendo actualmente en las campañas. Porque justamente las encuestas, por ejemplo, de Morena, a través de la cual elige a sus candidatos, carecen de este elemento de crítica, porque se basan en la popularidad. Pero la popularidad como criterio justamente no necesariamente garantiza un candidato adecuado o un proceso mucho más de izquierda, mucho más valioso. Pero no ocurre esto, sino que más bien lo que ocurre es que gana la popularidad, donde si Cuauhtémoc Blanco era ya un futbolista sumamente famoso, pues la tenía bastante fácil para ganar entonces en las encuestas de Morena. No hay un proceso de crítica detrás de ello. Se llama el plan C, Balam. Okay. Pero eso luego se lo explico a Balam. No sé si quieras hablarnos, porque me dijiste que trajiste algo sobre por qué, según tú, Oppenheimer ganó tantos Óscares, que no sé si fue como una confirmación de que a ti te pareció justificado que ganara tantos, o quizás una posible crítica que está, entre comillas, sobrevalorada. No sé si la quieras compartir. Me parece a mí que Oppenheimer es sin duda muy muy buena, como pudimos nosotros, cuando la reseñamos nos pareció sin duda muy buena, pero no estoy seguro de que el Oscar a lo mejor hubiera estado allí, digamos, tratando de ser lo más, enfocándonos únicamente al ámbito de las películas. A mí particularmente me impresionó más Pobres Criaturas. Me pareció una obra fantástica, muy 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 desarrollada, y también La Zona de Interés me parecía que podía competirle en cierta medida a Oppenheimer por la propuesta tan radical que hacía. Sin embargo, justo como lo veníamos diciendo, en realidad esta elección no está de alguna manera desvinculada de los intereses sociales que existen actualmente. Y digamos, la cuestión de la guerra mundial, el peligro de una guerra atómica, son temas inevitablemente poderosos que tienen mucho peso en esta clase de decisiones. Yo creo que pesó un poco más esa situación. Digamos, el hecho de que tuviera como director a Christopher Nolan, de que tuviera tantos actores... Que nunca había ganado. O sea, si bien ha sido de los más famosos y consagrados de los últimos casi 20 años, pero hasta ahorita nunca había ganado un Oscar por mejor película. Es cierto, pero me parece a mí que eso es lo que explica hasta cierto punto el por qué le dieron de mejor película, de mejor director. Pero, por ejemplo, también alcanzamos a ver algunos otros resabios de este tipo de decisiones en, por ejemplo, que le dieran a Robert Downey Jr. el premio al mejor actor de reparto, cuando me parece que, por ejemplo, De Niro en Los Asesinos de la Luna jugó un mejor papel desde mi punto de vista. No me parece que Downey Jr. tuviera tal peso comparado con algunos de los otros, pero yo me lo explico de esa manera, simplemente porque el tema parece ser relevante y por eso se lo pasaron. No, yo hasta digo que ganó demasiado poco, porque fue nominada 11 o 13 veces, ya me confundí, démela por buena. 13 veces. Y ganó 7 Óscares, o sea, digamos, ganó poco más que la mitad de las categorías en las cuales fue nominada, porque creo que yo ya la vi 5 veces y entre más la veo no pierde para nada impacto, en todo caso suma impacto en muchas escenas, y esa combinación, que para eso hicimos el episodio de casi de 1 hora sobre esa película, que se los recomendamos muchísimo. Que se lo recomendamos mucho, exacto, pero ese logro de emocionalizarme a través de la intelectualización del asunto de la bomba atómica, siempre se lo pido, sobre todo al cine, también a otro tipo de arte, pero especialmente al cine y por ende a las películas, porque pasó por el cerebro a mi corazón, entre comillas, y no se brinca ese paso como lo hacen el 90% de las producciones hoy en día. También lo hace Poor Things y también lo hace Zona de Interés, pero sí creo que el elenco y la forma biográfica de Nolan fue novedosa, porque nunca nos habían contado un biopic, es decir, una película sobre
la vida de una persona de esa forma. Yo por lo menos no la he visto, porque casi siempre comenzamos con la infancia, conocemos a sus tías, a sus papás, a la escuela, a su profesor favorito, al profesor que lo trató mal, al hermano bueno, al hermano malo. Nada de eso vemos en Oppenheimer porque no importa. Vemos un poco de su carrera de universidad, pero luego brincamos y hacemos a través de los ojos de Nolan política. Es una película profundamente política. Y si hablamos de importancia de las películas para el momento histórico que nos toca vivir, por mucho, esa es la que está en número 1. O sea, creo que por fin, yo creo que después de Parásitos en el 19, me sorprende Hollywood de darle el premio a esa película porque va en contra de muchas políticas de su propio gobierno y de muchos gobiernos del llamado Occidente que no le hacen caso al mensaje de la película, que entre más se invierta en armas y más se apoye una carrera armamentística, más cerca estamos, literal, del fin del mundo y mucho más cerca estamos de que la situación se vuelva incontrolable. Sin duda, es verdad. O sea, en ese sentido parece ser que los Óscares inevitablemente tuvieron que desarrollar un papel político o tener una opinión política. O digamos, yo más bien diría que no les dio miedo a hacerlo, porque a veces yo creo que tienen quizás el miedo de politizarlo en serio y más bien les encantaría la politización que para mí no es tipo Barbie, la lucha cultural, hombres versus mujeres, eso les encanta, pero que de veras se metan en temas políticos me sorprendió para bien. No estoy tan seguro, porque fíjate cómo... vamos a ver una pequeña lista de los Óscares del 2000 a actualmente. En 2000 ganó El Gladiador. En 2001 El Señor de los Anillos. 2002 El Señor de los Anillos. 2003. Es decir, estas películas no hubo una situación política detrás. Era más bien... Bueno, también, sí, también reflejan un poco la época en la que estaban, ¿no? Sí, era mediados del neoliberalismo. Había como una suerte de... como de neutralidad política en general del mundo. Los pocos resabios como Norcorea estaban bastante aislados, bastante marginados. Y ahora empieza de nuevo a politizarse. La que me interesaría es la de 2004, porque en 2003 invaden a Irak. ¿Cuál fue la de 2004? $1 Million Baby. Ah, de la boxeadora. Ok. Brokeback Mountain en 2005. The Departed en 2006. No hay país para hombres viejos o No Country for Old Men. 2007, 2008, Slumdog Millionaire. Fíjate cómo pareciera estar como alejado de esta posición. Sí. 2009, bueno, ahí estuvo, por ejemplo, nominado Avatar. Que Dios me libre. Y en 2008 estuvo nominado El Caballero de la Noche. De nuevo, como que muchos de los intereses parecen reflejar ese tiempo. 2010, The King's Speech. 2011, El Artista. 2012, Argo. Esa no la había escuchado. En 2013 fue cuando se nominó también Gravity, El Lobo de Wall Street, que no la ganó, y 12 años de esclavitud. Esa quizás sería como la primera película que me parece a mí que empezaría a cuestionar o poner en cuestión la cuestión... que podría ser la consecuencia de los 4 años de Barack Obama. Efectivamente. De hecho, 2008 también hubiera sido interesante por esa misma razón. Pero efectivamente, como tú dijiste, lo de Barack Obama. Sí. Fíjate que incluso... bueno, revisando otras películas de hace tiempo y una serie en particular que es La Oficina, por ejemplo, se ve a leguas como cierto apoyo para que Barack Obama fuese presidente. Así como los personajes negros de repente empezaban a jugar con la idea de ser presidente, de todo lo demás. Y me parece que se reflejaba muy bien en esa clase de productos culturales. 2014 fue Birdman, lo que, digamos, fue una buena película en términos cinematográficos, pero alejadísima de los temas que ahora sí nos parecen mucho más relevantes. Junto con Birdman estuvo Boyhood y El Gran Hotel Budapest, que de nuevo son películas que cinematográficamente pueden ser interesantes, pero como siempre les decimos aquí, no es nuestro expertise la cuestión artística. En 2015 El Renacido, donde por fin le dieron el Oscar a DiCaprio, claro. Sí. Estaba Mad Max, Furia en la Carretera y Spotlight. 2016, La La Land. Ese premio que fue tan polémico en ese momento. 2017, La Forma del Agua. Que tampoco parece ser como particularmente que relevante. Ya íbamos como 4 mexicanos que lo ganaron, ¿no? Digo, nada más son 2, pero lo ganó, según yo, Iñárritu. Este es de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro y Cuarón. O sea, 3 mexicanos. Sí. O sea, se ve que están muy oprimidos allá.
Y no les hacen caso. Esos son revolucionarios con sus películas, porque nadie les hace caso. Yo nada más quisiera señalar que, o sea, no hay directores para mí, y lo tenemos también. Hicimos un episodio en el que debatimos un poco sobre qué tan buenos son esos 3 directores mexicanos, y lo que lees esa lista me confirma una vez más que si quiero ver cine mainstream, me meto a la historia cinematográfica de esos 3 personajes. Pero bueno. Bueno, o sea, cine mainstream es que es complejo porque, digamos, ¿cómo puede ser, digamos, que en 2017, en una época ya donde las tensiones empezaban a crecer fuertemente, fuera elegido La forma del agua? Es decir... No, pero es una película políticamente correcta de inclusión. Bueno, yo no diría que es política en ningún sentido. Claro. Es políticamente correcta. O sea, digamos, es una historia de inclusión en el que el supuesto monstruo representa al otro y se cumple el sueño liberal de acercándome al otro, bueno, sí. le pierdo el Sí, miedo, cierto. y es ese sueño de mucha Es gente cierto. liberal, que el problema es que seamos un poco más tolerantes. Sin duda. Y con eso va a cambiar el mundo. ¿Viste Dunkerque? Ah, sí. Estuvo nominada también junto con La forma del agua, pero no le ganó. Sí, no le ganó. Interesante, digamos, que en ese momento Que hasta ahorita, justamente- según yo, no llevamos ninguna de Tarantino, ni de Nolan, No, ni de Scorsese. no, totalmente cierto. Green Book en 2018, donde también estaba Roma, por ejemplo, y Bohemian Rhapsody. Es decir, Roma con una temática muy similar a la de La forma del agua. Ay, Es ciertamente como una reflexión que pretende o aparenta ser política, pero en realidad resulta más bien como diría yo, como un orgasmo del director para representar su vida y tratar de hacerla pasar como... Esto que hemos criticado muchas veces en varios episodios, de que se pretende que partir de la experiencia es una idea crítica o puede ser una idea emancipatoria, cuando justamente hemos discutido en uno de los debates que tuvimos con las 2 compañeras, que la experiencia en realidad no necesariamente es fuente de crítica, ¿no? Y entonces a mí me parece que Roma en el fondo trata de jugar y un poco además con se ha esa olvidado ya esa película. Ahorita me acordé de ella porque la mencionaste. Pero ¿cuántas veces no en el espacio público, en la crítica de arte, se hace referencia, nada más para dar un ejemplo, a la de Parásitos? Una y otra vez. Ah, sí, como en Parásitos. Ah, sí, recuerdas, en Parásitos. Cuando alguien ha dicho, ah, ¿te acuerdas como en Roma? O sea, ahí Bueno, también. Pero no la ganó finalmente, la ganó Green Book. Ok. 2019 empieza a ser ya, creo yo, un año Parásitos, mucho ¿no? más interesante porque fue Parásitos. Ok. Pero también estaba 1917, que fue como una especie de verso sobre la guerra Sí, sí. que intenta hacer de nuevo, me parece, como muchas películas previas a ese año, tratar de tematizar el tema de la guerra, tratar de como Mostrar el horror exactamente, de la pero guerra, sí. pero desde mi punto de vista no lo logra como sí lo logró después. Sin novedad en el Sin frente, novedad en sí. el frente. Ujú. También estaba Joker, por ejemplo. Ah, o cierto. sea, esas 3 películas, ya en sí mismas, esa selección parece ser totalmente lo opuesto a 2002, El Señor de los Anillos, Chicago y Ciudad de Dios. Bueno, Ciudad de Dios sí es una película fuerte, Sí. pero 2003, El Señor de los Anillos, Buscando a Nemo y Buscando Perdido a en Nemo. la traducción. Es decir, Ok, y en el 20, para acabar toda la lista. quisiera nada más Ok. mencionar que en 2019 también, por lo menos aquí en México, fue donde se vivió muchísimo la cuestión del feminismo. Pero no alcanzo a recordar ahora si también en Estados Unidos ese año en particular fue tan relevante como lo fue aquí. No pareciera serlo tanto, pero lo que sí fue impresionante es que Parásitos, una película extranjera, por primera vez ganara el Oscar. Y fue justamente también en ese año que hubo toda una especie de diálogo alrededor de cómo se eligen los Oscars, por qué, digamos, solamente se pueden elegir películas hechas dentro de Estados Unidos. Y todo un debate. Porque yo siento que hoy en día los Oscars ya representan una premiación internacional en general, o una premiación un poco más global. Un poco más abierta, ¿no? Tiene alcances globales, sí. Yo creo que debería estar un poco más a esa altura. Ujú. En 2020, Nomadland, que justamente, digamos, es una película que trata el problema de los sin casa en Estados Unidos, como, se me fue, homeless. Ujú. The Trial of Chicago 7 y Minari. Yo esas 2 películas no tengo referencia. Y eso fue... Las 3 malas. Cierto. Nada más quería decirlo. Pero tú ubicas que haya como alguna línea política detrás, porque fue en 2020 que empezó la pandemia, por ejemplo.
Sí, no, y más bien ahí en esas tres, que también pasa, hay que decirlo, a veces hay años en los que hubo, y habrá también años así, menos calidad en las películas. Es cierto, Porque como es los, cierto. como los premios son anuales, pues a veces quizás los mejores directores hacen una pausa o acaban la película demasiado tarde para que entre en la época de los Óscares. Es decir, que no cada año uno puede esperar obras maestras. Y en el 20 me parece que fue un año así, que tampoco la competencia fue demasiado fuerte. Y por eso, para mí, esas tres películas mediocres, las tres, fueron las tres mejores. Y tampoco hubo como un tema politizante, ¿no? O sea, no hubo como... No, eso vino con la pandemia. Interesante. Después ya viene en 2021 Coda, Drive My Car y Dune. ¿Y quién? Porque Dune no ganó, sí. No, ganó Coda. Pero Ganó, ok. yo no lo ubico así. De esa tampoco la vi. Vi la de Drive My Car, que es buena. Y la de Duna, que también me pareció interesante, como también lo hablamos aquí hace algunas semanas. Y la de Coda no la vi. Yo creo que es que ahí fue plena pandemia. Ok. También ahí yo creo que... Sí, total. Estaba yo deprimido y no quería ir al cine, pero esa sí se me escapó. Y bueno, la última premiación antes de la que estamos viendo estuvo... Bueno, fue la que ganó hace un año, la de Everything Everywhere All at Once. Ok. Que sinceramente fue una decisión malísima, pero Sí. de nuevo llega como un tema de inclusión, como un tema de actores distintos que nos presentan una historia diversa, extraña. Sin duda me parece que es en ese sentido, aunque es interesante que también estuvieran nominados algunas otras películas como Tar, por ejemplo, Top Gun Maverick, El Triángulo de la Tristeza, Los Fantasmas de Inisherin, que también la reseñamos aquí, deberían ir a verla. Sí, correcto. Y Sin Novedad en el Frente. Y Avatar, claro, de James Cameron. Que siempre tiene que estar. Que estamos de acuerdo que Sin Novedad en el Frente, sin duda, era la mejor película en ese año. Y eso que también teníamos a Tar, que me parece Estamos una de acuerdo. película Esas muy, muy dos buena. creo que compartimos tú y yo, fueron número 1 y 2 del año 23, estamos hablando, ¿no? 22. Del 22, perdón. Sí, del 23 es justamente la que Ah, estamos. sí, perdón, claro. Resulta también interesante que el año pasado ganara Brendan Fraser como el mejor actor. En La de hecho. Ballena, sí. Ajá. Pero no vemos este fenómeno que estamos viendo aquí, que parece ser que Oppenheimer está ganando muchos más Óscares que todo en todos lados al mismo tiempo. Sí, creo que es la que más se llevó desde... Ay, no sé si es Señor de los Anillos, que se llevó creo que 12 en 2003, algo así. Pero no es tan común que una película se lleve, digamos, más de 3 o 4. Eso ya es cierto, la es excepción. Pero algo yo creo que ahorita pensando en lo que dijiste y lo que hemos hablado aquí desde ya casi 2 años en este espacio, bueno, año y medio, es que en Hollywood no distingue, yo creo, entre la actuación como transformación y la actuación como imitación. Porque actuar yo creo que es ante todo transformación. Eso lo hace especial. ¿Qué significa? La imitación en realidad solo sería imitar, pero creo que esta sutil diferencia sería, por ejemplo, que se le suele dar muy a menudo el Oscar a personajes que interpretan a personajes históricos. Como, por ejemplo, se lo dieron a Gary Oldman en la película Las Horas Más Oscuras, en las que él interpretó a Winston Churchill. Y se pone el traje y se parece mucho a él y hablan como él. Es decir, lo imita muy bien porque es muy buen actor, pero es una imitación. Porque tenemos muchos archivos de Churchill, se sabe cómo se veía físicamente, cómo hablaba, cómo caminaba. Mucho material, porque antes de que me hagan la misma crítica, Oppenheimer, una figura histórica, pero casi no hay material de archivo de él. Nada más hay conferencias, pero de su vida privada no hay casi material de él. Es decir, que ahí no es tanto una imitación, sino una interpretación elegida por parte de Nolan y el actor. Bueno, ¿cómo lo queremos jugar? ¿Cómo queremos jugar con ese personaje? Porque lo tenemos que hacer ya que no hay tanto archivo histórico. Y sí siento que muchas veces no se le permite que los actores sean más que convertirse en nada más copias, que no se les permite ser algo inconfundible, como por ejemplo Emma Stone. A Emma Stone, pues nunca habíamos visto algo así, sino es una interpretación absolutamente libre, sin que creo que, a menos que me corrijan, haya algo comparable
en la historia del cine, por lo menos en Hollywood. Porque si es imitación, yo creo que el mérito es menos, y sobre todo en estos casos se debería de dar el premio quizás con más énfasis a los maquilladores, a quienes crean todo, la vestimenta y la forma de prótesis o lo que sea, y hacen que ese personaje se parezca tanto al personaje de la vida real. Pero ya el papel de la actuación, de la transformación y el juego con la identidad, que eso para mí es la actuación, que tú seas alguien que no eres en la vida real y que tampoco existe en la vida real, porque si no, no entiendo exactamente la diferencia entre un documental y una película. Porque si no, estoy para mí más viendo un documental que tiene su valor, pero no es una película. No es una obra de arte, que tendría que, como siempre lo pido, jugar con la realidad. Y por ende yo pediría que haya una transformación, una interpretación desde mi punto de vista artístico sobre un hecho histórico, como lo hace Nolan. Que él lo dice muchas veces en entrevistas: no hice un documental, no es un documental. Hay cosas ahí que no sucedieron de tal manera en la realidad, pero no importa porque no es un documental. Y ese tipo de transformación, de jugar con la realidad, creo que se tiende a premiar menos que la copia, que la imitación, que a mucha gente le parece fascinante. Sí, viste, me recordó tal cual, porque yo lo vi y es igualito a él, y siento que eso tiene menos mérito. Sin duda, es totalmente cierto. Incluso yo creo que se puede poner en duda que haya una interpretación que no al mismo tiempo conlleve como una especie de transformación, solo que a veces se hace como un poco más consciente y justamente se trata de moldear el personaje, y hay otras en las que, si es la pura imitación, resulta ciertamente como una especie de fracaso, justamente por eso, porque quizás es imposible que no sea siempre un tipo de interpretación. Fíjate, nada más, ahorita me puse a revisar un poco la lista de los mismos Óscares, pero pensando en un periodo de tiempo un poco más complejo, por ejemplo, los 70s, y resulta interesante que en ese momento lo que se celebraba más, porque como lo decíamos, la academia está conformada por actores y por directores. Entonces, lo que parece ser una constante es que en general las películas que tienen que ver con galaxias, con cazadores, con Superman, con encuentros así como alienígenas, está plagada toda esta lista. Encontramos algunos lugares, por ejemplo, El Padrino, de repente, Taxi Driver en el 76, Apocalypse Now en el 79, pero siempre con esta otra parte de la película de ciencia ficción, ¿no? Que de alguna manera resulta... bueno, supongo que en ese momento resultaba muy impresionante. Atractiva, ¿no? Sí, atractiva. Pero fíjate, algo que no hay, o casi no hay, son comedias. Es cierto, es cierto. Que sería como el género más estándar y más industrializado de la industria cultural, el que salen al mes como 3, pero en toda la lista que leíste creo que no hay ni una comedia, ya sea romántica o no, pero casi no se le da espacio en los premios a las comedias, que si lo pienso, por lo menos me parece curioso. Tampoco sabría contestar por qué. Pero existe como una especie de prejuicio en Hollywood también contra el tipo de películas como de comedia, porque se dice que es como... Ajá, que es un éxito fácil, por así decirlo. Es que es bien interesante porque aunque efectivamente sea una industria cultural como tal, también son una comunidad un poco cerrada y elitista los directores y quienes están allí. Entonces generan justamente también formas ritualizadas de contactarse entre ellos, de interactuar entre ellos, como valores, ¿no? Formas incluso de hablar, formas de ver, formas de vestir, como normalmente ocurre cuando las élites o las aristocracias se crean en general en la historia. Y yo he escuchado, digo, no estoy obviamente metido en ese ámbito, pero yo he escuchado mucho que sí existe, por ejemplo, esto es reconocido en general, que la actuación en teatros tiene como un valor superior en términos de mérito respecto de la actuación en películas, y esta es también superior respecto de la actuación en shows de TV, ¿no? Y me parece a mí que justamente el hecho de que se valore un poco menos a las comedias también está relacionado con ello. O sea, no se le encuentra tanto peso. Por lo menos eso me resulta interesante, que no se van tan fácil como... O los intereses de la industria cultural no necesariamente se reflejan como los intereses de la academia. Pero a veces hay comedias muy buenas. O sea, yo recuerdo estoy de acuerdo, sí. Con Jim Carrey, que hasta son, si quieres, críticas y transgresivas mucho más que tantas películas que nos leíste en la lista de los últimos 25 años y que ni siquiera hayan sido nominadas. Tal vez no merecen ganar, ok, podría aceptar ese punto, pero ni siquiera estén en la baraja o en la posibilidad
de alcanzar un Oscar, habiendo tantas, Sí, por lo menos me parece resaltable. es cierto, totalmente. Con mucho gusto te comparto mi top 5, porque top 10 yo creo que ya es como... Ahí entran películas que yo ni siquiera creo que tuvieron nivel para ser nominadas en los Oscars. Top 5. Comienzo con el 5 para que sea más dramático. 5, me parece a mí Asesinos de la Luna. No me gustó tanto. Sí creo que tiene su mérito. No creo que que no haya tenido la respuesta porque dura 3 horas y comparado con las otras 4 que voy a decir, tiene a veces espacio dentro de la película que creo que fueron prescindibles y lo de veras interesante nada más se desarrolla desde mi punto de vista en algunas escenas. Número 4, para mí sería Los que se quedan, The Holdovers, que a mí me gustó porque intenta cosas nuevas. O sea, es, digamos, una película que reflexiona sobre los que no se sienten parte de una comunidad que puede ser laboral, escolar. Es una película que nos enfoca un poco esa perspectiva, lo hace de forma satírica, irónica, que eso siempre me parece atractivo. Por ende, yo creo que vale la pena verla y me parece en ese sentido, por ende, mejor que Asesinos de la Luna. Ok. Número 3, que ahí ya está un poco difícil, pero para mí sería Pobres Criaturas, que me gusta mucho, la platicamos también aquí, el viaje emancipatorio que vemos con Emma Stone, que interpreta a Bella, y por el amor de Dios dejen de decir que es una película sobre el pedófilo de Mark Ruffalo que se aprovecha de una niña que no sabe qué hace. De eso no es la película, por el amor de Dios. Y además, otra cosa que también dije en el episodio fue que hay mucho sexo en la película. Y algo que casi ya no vemos. Digo, nunca Hollywood fue muy liberal en sus cintas, pero ahora es cada vez menos. O sea, hay películas enteras en las que ni siquiera se habla de eso y mucho menos se nos muestra algo. Y ahí es al revés, casi una oda a la sexualidad humana, que es parte de nosotros, nos guste o no, que no se puede eliminar. Sin duda. Aunque algunos lo intenten. Número 2, Zona de Interés, de Jonathan Glazer, que como tú dijiste, yo lo comparto, podría yo decir que también hubiera merecido el Oscar a Mejor Película. El planteamiento novedoso me marcó, o sea, hay muchas veces que pienso en esa película y yo espero que además sea visto por más personas porque creo que no ha alcanzado todavía el éxito y la comercialización que merecería por la calidad, la propuesta, las actuaciones, todo, sin duda, una muy buena película. Y número 1, como ustedes ya se podrían imaginar, es Oppenheimer de Christopher Nolan, porque, otra vez tengo que decirlo, no pierde impacto por más que la veas. La puedes ver una y otra vez y hasta encuentro cosas, entre más la veo, que no había visto en las veces anteriores que me la aventé. Por lo tanto, es la película del año por su calidad y también por el mensaje, la película más importante del momento. Uf, y vas sin tú. duda. Bueno, a mí me parece que sería un poco distinto. Me parece que yo empezaría con Air, la película sobre los tenis que se produjeron, los Nike Jordan, me parece que son. Me parece que yo la pondría a nivel 5 porque en general como película me pareció muy interesante, muy reveladora, pero además creo yo que justamente encaja un poco con lo que hemos estado analizando en este programa, que es tratar de observar a las películas como productos culturales y particularmente esa película me parece que está cargada de ideología, un poco de la ideología de la meritocracia que hoy en día siento yo que está en general en todos lados. No es el objetivo de la película ponerla en duda o criticarla, pero creo yo que lo hace de una manera bastante bien y que no tuvo quizás el reconocimiento que pudo haber tenido. Es cierto, sí. En cuarto lugar, yo pondría La Sociedad de la Nieve, que creo que es una película que a mí personalmente me pareció interesante. Y que quizás no se le dio tampoco tanta importancia como... Que es mala. Bueno, ahí por ejemplo tenemos una diferencia. No. Número 3, ya. Ya, suficiente. Bueno, número 3, Pobres Criaturas. O sea, yo siento que de verdad esa me impresionó muchísimo. El trabajo en general que se hizo, los temas que se tocaron. Fue sin duda una película muy, muy interesante. En segundo lugar, repito tus opciones. O sea, yo de verdad que me parece que Zona de Interés pudo habérsela ganado también. Me parece que la reflexión es como un poco contraria, ¿no? Respecto a Oppenheimer. Mientras que Oppenheimer es
altamente intelectualizada, muchos comentarios, muchos puntos de vista. En Zona de Interés también hay puntos de vista, pero no hablados, no vueltos palabras, sino Se más los bien deja más al dejados espectador. mucho más crudo. Y ese impacto me parece supremo. Yo creo que es muy, 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 muy bueno. Y por lo cual yo creo que también Novedad en el Frente en 2022 era tan buena, porque ahí tampoco encontramos muchos comentarios intelectualizados. De hecho, el personaje en general casi no sabemos mucho de él, casi no habla mucho, pero no necesitamos saberlo para poder compenetrar con él. Yo creo que eso es magistral. Y en el caso de Oppenheimer yo siento que comparte un poco con eso. Entonces también yo la pondría en número 1. Y ahora te quiero dar las 5 peores. A ver. Esas más o menos están todas al mismo nivel, La yo Sociedad diría. de la Nieve y 4 más. No. Winnie the Pooh. Sangre y Miel. Sangre y Miel. Que esa se fue... viene parte 2, por cierto. Sí, cierto. Fue tan terrible, pero se merece un puesto. Yo diría que eso sería como mi número 1 de las peores. Luego pondría Napoleón, que fue una gran decepción, una gran decepción, Estoy sinceramente, para lo que pasó. Ya la subieron a Apple TV, pero todavía no tenemos la versión del director. Vamos a esperar a ver si logra componerse, por lo menos para salir de este top, pero en general... encargo aquí a ti esas 4 horas de tu vida. Yo no las voy a sacrificar. Ya nos contarás tú. Bueno, Mario Bros. También me pareció cierto, terrible sí. en el sentido, digamos... De nuevo, aquí no juzgamos por una cuestión estética, aunque en el caso de Winnie the Pooh sí es terrible también en ese ámbito. Pero en este caso me parece que simplemente tratar de presentarnos como sofisticada una película que en realidad únicamente, como tú lo acabas de decir, es una reproducción de un sentimiento que toca en algunos espectadores. Es decir, es muy fácil, por así decirlo. Sí. Y en ese sentido me parece mala. La historia también me pareció muy, como lo comentamos en ese momento, casi pudo haberla hecho una IA. Y ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta. Tal vez mejor. Y quizás mejor, es cierto. Sí. Y dejar el mundo atrás. Esa sería como mi 1, 2, 3, 4, sí. Dejar el mundo atrás me parece con Julia Roberts. De verdad, una película muy, 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 muy mala. O sea, en realidad no alcanzan a... Más bien, muy pretenciosa. Creen pretender cierta profundidad política, cierta profundidad crítica, pero no resulta ser más que una explosión o reacción de cierta sociedad, de cierta parte de la sociedad estadounidense que tiene miedo a perder sus privilegios, por así decirlo. ¿Hablas de Barbie? Barbie está en primer lugar. Bueno, es la siguiente película. Y el comentario aplicaría casi igual para Barbie. También lo creo, es totalmente cierto. Barbie sin duda estaría entre mis 5 películas que fueron las peores. O sea, es realmente desastroso. Porque no quieres perder tus privilegios, Balam. Porque eres como Ken. Bueno. No, yo no tengo los peores 5 porque lo tendría que pensar demasiado. Me pareció mucho más fácil destilar 5. En mis peores 5 creo que yo tendría que ser un peor, no sé, por lo menos una lista de 15 películas que vi el último año que me parecieron absolutamente nefastas, que mejor me lo ahorro. Además, el testimonio está en el canal, por si les interesa. Pero ¿estás de acuerdo más o menos con algunas de las? Sí, ninguna de esas me pareció contraria a ti, buena o algo así, para nada. O sea, quizás pondría en el orden diferente, pero ninguna de esas fue buena y además decepcionaron. Porque varias de esas, Barbie, Napoleón, la expectativa era alta y no cumplieron ni cercanamente con lo que supuestamente se nos prometió. Totalmente. Y además, digamos, resaltan o contrastan mucho con esas otras películas como Zona de Interés y Oppenheimer, que en verdad son películas muy buenas. Sí. Pusieron la vara bastante alta. Sí. Bueno, esperemos que este año nos toquen también buenas películas. Aunque va a haber un problema ahí por la cuestión de la huelga de los Óscares, que justamente, de los Óscares, la huelga en Hollywood en general. De los escritores. Que también habría que decirlo. Normalmente en los Óscares se celebra nada más como a las caras más sobresalientes, pero en realidad se trata también de todo un equipo de trabajo, como normalmente ocurre, ¿no? En general, esta tendencia a fijarnos únicamente en ciertos individuos que son los que resaltan por encima y tienen esta visión, cuando en realidad, tanto aquí como a lo largo de la historia, estas personas solamente tienen esa capacidad porque hay detrás una gran cantidad inmensa de trabajo, de creatividad humana, y que también merecen ser reconocidos, creo yo. Incluso quizás con más, diría yo... Sí, con más ímpetu, ¿no? Sí, sin duda. No, se hace cada vez más, pero de hecho, si les interesa, si compran la película de Oppenheimer, viene un especial de más o menos 1 hora en la que hablan de algunas partes de la película y cómo las armaron. Y ahí entrevistan
casi nada más, entre comillas nada más, al equipo de producción. Anulen un poco, pero son personas que, como dicen, que fuera de ese especial casi nunca salen en público. Y son los mejores del mundo en su ámbito. Ciertamente. En efectos especiales, en cámara, en sonido, en ambiente, en efectos prácticos, lo que ustedes gusten. Son los mejores, son genios. Y que sin ellos jamás, por más listo que sea Nolan con el guión, jamás podríamos ver una obra como la de Oppenheimer. Entonces también comparto eso, que ojalá se le dé un poco más de visibilidad a esas personas. Sin duda. Pero bueno, ahora sí, nos vemos la otra semana. Y el tiempo, no se preocupen que quizás haya menos cintas. Lo vamos a llenar con la coyuntura política, que ya se avecinan los debates. Y luego tú nos explicas tu voto por Xóchitl Gálvez. Perfecto. Bueno. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima.